¿Cómo están? Espero que bien. Hago este video a petición de algunas personas que me escribieron en los comentarios que hablara un poquito sobre las palancas en biomecánica. Em, este concepto de palancas es un concepto que va muy de la mano con el concepto de torque, ¿ya? Y considerando que el cuerpo humano, las articulaciones, generalmente se mueven de un sentido o en un sentido rotatorio, ¿cierto? Hacemos flexión de codo, abducción de hombro y todos esos movimientos son movimientos en donde el hueso toma un punto fijo que es un eje de movimiento y genera un movimiento de rotación sobre ese eje de movimiento. Entonces, estos tres conceptos van súper relacionados y por eso es importante entender este concepto de palanca, ¿ya? La palanca, en general, por definición, es bastante simple, ¿ya? Una palanca se define como una máquina simple que tiene por objetivo mejorar la eficiencia cuando yo aplico una fuerza, ¿ya? Para que exista una palanca, yo necesito básicamente tres requisitos, ¿ya? El primer requisito va a ser tener una barra rígida. Aquí tengo una barra rígida que puede ser un pedazo de fierro, una madera rígida, un hueso en este caso, en donde además de esta barra rígida, vamos a poner acá uno barra rígida, tenemos esta barra, vamos a tener como segundo requisito un eje de movimiento o también denominado fulcro, depende de la nomenclatura con la cual lo estén viendo, que básicamente es un eje de movimiento que puede estar ahí, puede estar en el centro, puede estar en cualquier parte. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que esta barra rígida va a girar sobre ese eje. En este caso puede girar hacia arriba o puede girar hacia abajo. Bien. Y el tercer requisito primordial para una palanca es que debe siempre haber un par de fuerzas. ¿Ya? Un par de fuerzas. ¿Ya? Este par de fuerzas siempre van a ser dos, que normalmente voy a denominar a una como potencia y a la otra la voy a denominar como resistencia. Bien, entonces si yo tengo acá mi palanca con mi barra rígida, con mi eje o fulcro, yo voy a tener, por ejemplo, una fuerza acá, que va a ser mi F1, que todavía no defino si es potencia o resistencia. Y en este caso, por ejemplo, voy a tener una fuerza 2. ¿Ya? Entonces acá tengo básicamente mi barra rígida, que en este caso podemos decir que es un hueso, que está, ¿cierto?, girando sobre un eje de movimiento y sobre él están actuando un par de fuerzas, ¿ya? Ahora, para que nosotros podamos entender un poco sobre cuáles son los tipos de palanca, es necesario clasificarlas en base a dónde se encuentran estas fuerzas y dónde se encuentra el eje de movimiento. Bien, entonces nosotros vamos a tener el primer tipo de palancas, ya que van a ser las palancas interapoyo, en donde yo voy a tener la barra rígida, que en este caso puede ser mi hueso, cualquier cosa. En general los huesos no se comportan mucho como interapoyo. Después vamos a ver algunos ejemplos. En donde el eje de movimiento va a estar en el centro. Ahí voy a dibujar mi eje de movimiento como un triángulo. Y voy a tener una fuerza en un extremo, mi F1 en un extremo, y mi F2 en el otro extremo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? En estas palancas de tipo 1, interapoyo, lo que tengo entre las dos fuerzas es el eje. ¿Ya? El eje se encuentra en medio. ¿Ya? Entonces, esta clasificación de las palancas va en función de lo que yo tengo al medio. Entonces, en este caso, tengo el eje de movimiento que va al medio. Si ustedes se fijan, esto es básicamente como un balancín. Ya no sé cómo lo llamarán en otros países, este juego de niños donde un niño se pone aquí, otro niño se pone acá y empiezan a girar en un sentido y en el otro. Bien. Luego voy a tener el segundo tipo de palancas, que las voy a llamar interresistencia
o pueden ser de otra nomenclatura dependiendo de dónde estén, de resistencia, que en este caso yo voy a tener mi barra rígida, pero en el medio, acá recuerden que en la primera tenía el eje, en la primera voy a tener la resistencia, en el otro extremo voy a tener el eje de movimiento, y en el otro extremo voy a tener la fuerza o la potencia. Entonces esta F1, esta F2, ahora les puedo poner un nombre. En este caso F1 va a ser mi potencia y F2 va a ser mi resistencia, ¿ya? Este caso es muy similar, por ejemplo, cuando analizamos una carretilla, ¿ya? Estos implementos que ocupa la gente para movilizar cargas, en donde en un extremo voy a tener una rueda y en el otro extremo voy a tener una manilla. Entonces acá yo la cargo con piedras, con lo que sea, y yo aplico la fuerza acá. Entonces fíjense que la rueda correspondería al eje, esta carga correspondería a la resistencia y yo hago la fuerza por acá, por este otro extremo, que correspondería a la potencia. Ahí escribí cualquier cosa, ahí está al lado. Bien. Y por último voy a tener las palancas interpotencia. Interpotencia, que como ya hemos podido ver, ¿cierto? Lo que nosotros vamos a encontrar en el medio va a ser la fuerza de potencia, ¿ya? F1, que nosotros le vamos a llamar acá potencia. En el otro extremo voy a tener el eje de movimiento y en el otro extremo voy a tener la resistencia, o en este caso F2, que le vamos a poner resistencia. Entonces, fíjense que acá nosotros vemos la potencia en el medio. ¿Cuáles son algunas características de estos tipos de palancas? En las palancas tipo 2, las interresistencia, para yo poder movilizar esta fuerza F2, mi F1 normalmente siempre tiene que ser menor, ¿ya? Por ejemplo, si acá, esto es un ejemplo aleatorio, después lo vamos a hacer con cálculos. Bueno, no, con cálculos en este video no, pero en un próximo podemos hacerlo. Si F2, por ejemplo, pesa 10 kilos, en F1 yo voy a tener que hacer una fuerza menor a 10 kilos. Por lo tanto, tienen una mejor eficiencia mecánica, ¿ya? En el caso de las tipo 3, ocurre lo opuesto. Por ejemplo, si yo tengo una resistencia que pesa 10 kilos, mi potencia, si es que está al medio, va a tener que ser mayor a 10. Entonces, estas palancas son menos efectivas, ¿ya? Requieren una mayor fuerza para mover una resistencia menor. Ahora, lo que es curioso es que en el cuerpo humano, las palancas del cuerpo, las articulaciones de huesos largos, por ejemplo el codo, el hombro, la tibia, el fémur, normalmente funcionan a través de este mecanismo, con palancas interpotencia, en donde la potencia que tiene que hacer el músculo, la fuerza que tiene que hacer el músculo, muchas veces es mucho mayor que la resistencia que estoy levantando. Pero en general eso no es un problema para el músculo, porque el músculo, una de sus funciones principales es generar fuerza y potencia, por lo tanto le da lo mismo al músculo, ¿ya? Bueno, si quieren indagar un poco más sobre eso, pueden revisar la clase de músculo. Ahí creo que hablo en detalle sobre ese concepto, ¿ya? Entonces, esto es lo básico de las palancas. Ahora, si nosotros aplicamos algunos ejemplos, podemos ver acá, ¿cierto?, una extremidad superior que se encuentra en 90 grados de abducción. En este caso estamos analizando acá la articulación glenohumeral y fíjense que podemos ver acá el eje de movimiento que está marcado, el eje. Mi barra rígida sería en este caso el húmero, ¿cierto?, que es un hueso rígido. Fíjense que en un extremo acá voy a tener esta W que corresponde a weight o a peso, que en este caso sería mi resistencia. Y por otro lado, fíjense que acá tengo la fuerza muscular, que sería en este caso el músculo deltoides, que se encuentra en el medio, perdón, no debía haber dibujado eso, pero se encuentra acá en el medio del eje y de la resistencia. Por lo tanto, esta palanca correspondería a una palanca de tercer tipo o interpotencia,
¿Ya? Tengo el músculo deltoides aplicando una fuerza que no conozco con un ángulo de 30 grados entre el eje y entre la resistencia. Bien. Acá vemos otro ejemplo en el codo, ¿cierto? Acá mi codo nuevamente está en una flexión de 90 grados y yo voy a analizar acá el antebrazo. Entonces este va a ser mi eje de movimiento. Mi antebrazo va a ser mi barra rígida, que puede ser en conjunto la ulna con el radio. Y podemos ver que acá está la resistencia, acá está el centro de masa, que es la resistencia. Entonces fíjense que acá yo tengo el músculo braquial que está acá inserto en el medio de estos. O sea, el músculo braquiorradial funciona como una palanca de tercer orden. Voy a tener al músculo bíceps braquial que también está en medio del eje y de la resistencia, por lo tanto también actúa de una palanca de tercer orden. Pero fíjense lo que ocurre con el braquiorradial. El braquiorradial ahora se encuentra en el otro extremo. Por lo tanto, lo que está entre medio del braquiorradial y el eje va a ser la resistencia. Por lo tanto, en este caso, el braquiorradial se comporta como un músculo o una palanca de segundo orden que sería interresistencia, ¿ya? Entonces, en este caso, el braquiorradial tiene mucha ventaja mecánica y genera mucho torque debido a este mismo fenómeno. Bien. Y por último, para terminar el ejemplo, acá podemos ver un poco sobre lo que ocurre con las fuerzas a nivel cervical. Podemos ver que acá nosotros vemos el eje de movimiento de la vértebra, en este caso es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entre C7 y T1. Y podemos ver que voy a tener un segmento óseo hacia anterior, que va a ser el cuerpo vertebral, y un segmento hacia posterior, que va a ser el proceso espinoso. Entonces fíjense que este eje de movimiento, o sobre este eje de movimiento, están actuando dos fuerzas. La primera es el peso de la cabeza, que cae anterior al eje de movimiento, y por posterior voy a tener la fuerza de los músculos extensores, que va a estar cayendo posterior al eje de movimiento. Entonces fíjense lo que ocurre. Tengo, mi barra rígida, tengo el eje de movimiento, tengo los extensores en un lado y tengo el peso de la cabeza en el otro lado. Por lo tanto, lo que estoy generando acá es una palanca de primer orden. Ya se encuentra el eje entre el par de fuerzas. Bien. Espero haberlos ayudado. Quería hacer un video cortito porque al parecer lo necesitaban rápido. Si necesitan indagar más sobre el tema, me gustaría, un poquito más adelante hacer un video sobre torque, más detalles sobre torque. Y eso lo podrían complementar con esto. Así que cualquier duda, chiquillos, me lo pueden dejar en los comentarios. Y estas imágenes que saqué están basadas o están extraídas del libro Mechanics and Pathomechanics de Carol Oates. Bien. Eso, un saludo y que estén muy muy bien.